Paso con nuestro primer ponente, el doctor Robert T. Holtz, que es investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Unidad de Bioética, y que nos va a tocar el tema de cómo manejamos este respeto a la autonomía durante esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias. ¿Me escuchas todo? Sí, sí, bueno, gracias. Soy Bob Hall de Querétaro y no soy médico, no soy enfermera, soy sociólogo, filósofo. Y como proyecto de nuestra unidad de bioética en la Universidad Autónoma de Querétaro, junto con la Comisión de la Bioética Estatal de Querétaro, antes de la pandemia, establecimos investigando aspectos éticos del cuidado paliativo. De hecho, la ley de 2009 y los reglamentos son muy buenos. Desgraciadamente, después de 10 años, pocos médicos conocen los requisitos de la ley. Es requisito para el médico al diagnosticar a un paciente en condición terminal. Es obligatorio ofrecerle al paciente un plan de cuidados paliativos. Y es obligación también del hospital poner este plan en el expediente del paciente, el plan de cuidados paliativos. Ya sabemos los problemas de cuidados paliativos, falta de alivio del dolor, documentado por Human Rights Watch, es mucho, es grande en México. Falta de capacitación, aunque la capacitación de personal es mejor que la distribución de servicios. Falta de continuidad de cuidado y cuidado en casa. Este es un problema grande para los hospitales públicos, porque los hospitales públicos en mi estado, al menos, no están capacitados para ofrecer muchos servicios en casa. Así que ese es un problema. Estos están enfocados en la clínica y en el hospital. Además, un paciente no tiene un médico personal en la clínica o en el hospital. Los médicos que sirven ¿quién está disponible al tiempo del acceso del paciente? Ese es un problema. Doctor Armando sabe mucho de la falta de este. Él tiene planes magníficos para cuidados paliativos y está en práctica, pero muchos problemas del hospital, como continuidad, lo que llamamos continuidad de cuidado. Si el paciente y la familia va a platicar con un nuevo médico cada vez que van al clínico o cada vez eventualmente que los médicos y las enfermeras vienen a la casa, este no es un plan de cuidados paliativos, porque cada médico probablemente tiene que empezar de nuevo. Así que tenemos muchos problemas con este. Lo que necesitamos es cambios institucionales. De hecho, quizás estoy demasiado impaciente después de 10 años de la ley de cuidados paliativos. Por eso hemos, en la unidad de bioética y la secretaria del Estado de Querétaro, de salud, hemos escrito un plan, un formulario, modelo de un plan de cuidados paliativos. Es un proceso que ayudamos a la Comisión Nacional de Bioética. Es el proceso de evaluación de este plan. Es un plan de dos lados de un papel, y es un plan de la ética
de cuidados paliativos. Ya tenemos la ley, lo que necesitamos es la implementación. Y esta es la parte en que estamos trabajando. Si algunos de ustedes quisieran juntar con nosotros para la evaluación de este plan de cuidados paliativos, pueden espero que pronto pueden ver nuestro libro en el archivo de la Comisión Nacional de Bioética. Pero el plan está basado en los derechos del paciente, el derecho de información, derecho de consentimiento informado y el derecho de hecho, uno de los puntos importantes en cuidado paliativo y es el movimiento moderno de los derechos de pacientes están para el derecho de rechazar tratamiento cuando el tratamiento es extraordinario o desproporcionado o fútil. Es el derecho a una muerte natural. Y el derecho, como dice la ley, para renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que es extraordinario. ¿Y qué es extraordinario? Es lo que el paciente piensa que es desproporcionado, como la doctora Yael ha dicho, desproporcionado los beneficios y los daños del tratamiento. Esto tiene que ver con la capacidad de consentimiento informado. Y es el parte informado que quiero enfatizar. Aunque el consentimiento informado es frecuentemente considerado nada más una formalidad burocrática para atención de salud en hospitales, es de suma importancia en las situaciones en las que las personas se encuentran en condición grave de salud y aislados y pocos contactos con sus familiares, condiciones de nuestra pandemia de COVID-19. Por supuesto, el paciente tiene el derecho para expresar su acuerdo o desacuerdo con el tratamiento, pero es precisamente en este momento que la información puede ser importante. Para ser informado, el consentimiento requiere información. Sé que esto es difícil en medio de una crisis, pero darle al paciente información para sus decisiones puede darle un sentido de control de la situación, en vez de desesperación. El entendimiento de que su opinión sobre el tratamiento es importante al médico. Podría contribuir a su recuperación y puede animarlo a luchar contra virus. Hemos dicho, por ejemplo, la doctora Elvira ha dicho que los pacientes de COVID son en situación de desesperación, aislado de su familia, con miedo, con tristeza y depresión, y es la respuesta a estos es darles información. Si los pacientes pueden entender el proceso de su cuidado y pueden entender que ellos pueden tomar decisiones y son involucrados, pueden asistir a los médicos en su tratamiento. Este es muy importante para quitar la depresión y miedo y sentido de
aislamiento y confusión que tienen los pacientes frecuentemente. Sé que es difícil, pero sí podríamos prestar atención a esta parte, es importante. Hay dos aspectos del consentimiento informado de verdad. Uno es cómo el médico puede manejar la conversación muy delicada. Voy a regresar a esto en un momento. Y otra es que el médico debe saber y documentar lo que el paciente está diciendo. La documentación es importante porque el paciente va a ser atendido por varios médicos y enfermeras cuando el médico que lo admite al hospital puede estar ausente. Así que es necesario, incluso la documentación se genera de forma rápida y bajo presión, es necesario, indica a los otros, a otro personal de salud, a otros médicos, que lo que necesitan saber sobre el paciente. Incluso documentación de conversación puede animar al paciente a luchar en contra del virus. Lo mismo aplica para la familia que acompaña al paciente. El ánimo de la familia también va a influenciar el ánimo del paciente, incluso si es solamente comunicación por teléfono o algo así. Además de la información médica, entonces, el médico debe documentar al iniciar el paciente, inscribir al paciente en el hospital. Debe documentar la capacidad del paciente para expresar sus deseos, las opciones del paciente al uso de analgésicos efectivos y de hecho, esto fue mencionado por otras personas, por la doctora Luz Adriana y la doctora Nancy. El uso de analgésicos que controla el dolor para hacer que el paciente se encuentre con el pensamiento y razonamiento nublado, y esto es normal, y él tiene el derecho de pedir, aceptar o rechazar el uso de morfina, por ejemplo, si quisiera estar más alerta. Hay la opción de sedación y que el paciente puede pedir sedación y si es apropiada, con sedación, si es posible que el paciente o ella pudiera no recuperar su conciencia. Y el médico debe documentar si el paciente tiene alguna opinión sobre el uso de ventilador, intubación y otras opciones que la enfermera Mónica ha mencionado, si estoy correcto. Es importante asegurar al paciente que el médico está documentando esto, así que otros médicos y enfermeras que van a atender al paciente saben. Y no parece que la institución no está prestando atención a lo que dice el paciente. Porque si el paciente tiene contacto con un médico o una enfermera y un día y otro día y otro día, esto va a dar no va a dar confianza al paciente. Un minuto. Un minuto, ok. Un problema importante es el nombramiento o selección o designación de una persona para ser representante del paciente. De hecho, la ley de cuidados paliativos dice que el paciente tiene el derecho de designar a algún familiar, representante legal o una persona de su confianza para tomar decisiones. Pero recientemente, cuando estamos buscando en la ley de salud, ¿cuál es la manera para designar o
o nombrar un representante legal no dice nada, la ley no dice nada. Así que fue al notario y mi notario me dijo que no tengo autoridad para ratificar tu nombramiento de un representante legal porque Querétaro no tiene ley de voluntad anticipada. De hecho, esto no se trata de voluntad anticipada. Sí, se trata, pero voluntad anticipada aplica nada más a las últimas 6 meses de la vida del paciente. Y podríamos, en mi caso, por ejemplo, soy de origen gringo, que es obvio de mi acento, me imagino, pero soy de origen gringo y vivo aquí en México 20 años, soy ciudadano. Pero mis hijos viven en Estados Unidos y es la única familia que tengo. Así que quisiera nombrar a mi amiga Patricia Coudurier como mi representante legal. Pero el notario me dijo que no es posible. Así que estamos investigando y si ustedes tienen interés en nuestro proyecto del formulario de plan de cuidados paliativos para el uso en hospitales públicos, si quisiera participar en o si tienen interés en el problema y nuestra investigación actual de representantes legales, favor de contactarme y por medio por medio de la Comisión Nacional. Raúl Jiménez tiene mi dirección email y podremos platicar. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dr. Hall. Y vamos a dar la bienvenida a la doctora Silvia Allende Pérez, jefa de Servicio de Cuidados Paliativos y del Programa de Atención y Cuidado Oncológico en el Instituto Nacional de Cancerología y sin duda una de las pioneras en la atención paliativa en nuestro país. Muchas gracias y bienvenida, doctora Allende. Doctora Silvia Allende, ¿podría aquí abrir su micrófono, por favor? Ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre, doctora Ocio, es un placer poder compartir foros. Y bueno, para poner un poco y rápidamente en contexto, el Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto de Cancerología es un servicio formalizado desde 2011 y que cuenta con un área específica para brindar atención en un modelo de atención multidisciplinario con un equipo básico y también ampliado, ¿verdad? Hay psiquiatra, geriatra, en fin, otros profesionales de la salud que están coadyuvando con los cuidados paliativos en un modelo de atención donde contamos con consulta externa, urgencias, hospitalización, un hospital de día, un call center y también visitas domiciliarias. Estamos incluso certificados a nivel internacional por la Asociación Europea de oncología médica y en promedio atendemos 12.500 procesos de atención por año, lo cual, pues imagínense, somos un centro de gran volumen con una alta complejidad de atención en cuidados paliativos y, por supuesto, múltiples necesidades. Y como esta enfermedad del COVID-19 viene a trastocar y nos ha enfrentado a situaciones no vistas o siquiera anticipadas en nuestras vidas, y cómo cambió la forma de atención en muchas formas y que hay necesidades incluso de reinventar y renovar el cuidado paliativo. Desde el punto de vista de la pandemia y COVID-19 en cuanto a bioética, pues estas intervenciones no farmacológicas obligatorias se pueden implementar de manera ética y eficaz si mantienen ciertos principios como ideales. Vemos que esto debe basarse básicamente en la ciencia, en la coordinación, en la cooperación de la salud pública, que también estas medidas coercitivas de salud pública sean legítimas, legales, necesarias, no discriminatorias y representen el medio menos restrictivo
apropiado para el logro razonable de las metas de salud pública, en donde está la cuarentena, el cierre de las escuelas, el principio pues de no daño y ajustarse pues a todos estos principios éticos internacionales. También que se debe hacer cumplir los principios de reciprocidad, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas para poder empoderar los derechos al débito proceso para impugnar estas medidas obligatorias. Y la autonomía que se ha visto afectada en los siguientes casos, sobre todo el confinamiento, la realización, por ejemplo, de las pruebas PCR en sintomáticos sin dar la opción de decidir al paciente, entre otras. Una de las implicaciones de COVID-19 en el tratamiento de pacientes con necesidades en cuidados paliativos tiene que ver con el acceso limitado ahora de médicos especialistas y de instituciones de salud, porque como bien saben, en el país también se han integrado estos hospitales que se han reconvertido 100% a COVID, dejando las necesidades que veníamos atendiendo en un segundo plano. También la cancelación o postergación de estas consultas de seguimiento de los pacientes en control, la limitación en la disponibilidad de las farmacias e insumos médicos que ya han mencionado previamente, así como la postergación de las consultas de segunda opinión, que es un derecho de todo paciente, y finalmente este aislamiento social como medida de prevención que exacerba obviamente cuadros de ansiedad, de depresión, de estilos de vida saludable, el ejercicio, la buena comida, en fin. También algunas consideraciones especiales dentro del área de cuidado paliativo es reconocer a aquellos que tienen mayor riesgo, los adultos mayores, aquellos frágiles o con comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar y cáncer. En el contexto de COVID-19 más la coexistencia de la enfermedad preexistente, pues crea una situación de mayor mortalidad. Es importante también, dentro de las consideraciones, revisar las directrices anticipadas para asegurar una muerte cómoda y digna, con el apoyo de la familia y los colegas. Y cuando los recursos y las instalaciones de atención médica se colapsan, se requiere tomar decisiones difíciles y muy complejas en las que no se espera que sobrevivan y paliativos puede apoyar enormemente. Por supuesto que la participación de cuidados paliativos, como lo han dicho todos los ponentes, durante la pandemia es indiscutible. Aquí vemos esta tomografía tremenda con esta afectación pulmonar, en donde prácticamente ambos pulmones están fibrosados y con la enfermedad, pues, en donde la repercusión de los síntomas es enorme. Dentro también de estas consideraciones, pues hay que tomar en cuenta que en esta crisis los cuidados paliativos son tan críticamente necesarios como un ventilador mecánico, como los sueros intravenosos, como los antipiréticos, los antibióticos y otras medidas que se están dando a estos pacientes. Conocemos también la fuerza y el extraordinario humanismo, amabilidad y cuidados compasivos que la gran mayoría de los profesionistas en cuidados paliativos viven día a día con cada interacción con pacientes, con familiares, con nuestros colegas y también con la comunidad misma. Somos clave para establecer metas de tratamiento con objetivos honestos y pensadas en la dignidad del paciente y su familia en situaciones complejas. Responder a una crisis de salud pública como la del SARS-CoV-2 exige una exigencia, una perspectiva ética más ampliada que el enfoque de estos 4 principios maravillosos de Becham y Childrens, de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La tensión entre el deber médico para con el paciente se torna complejo al buscar el beneficio de la población y por ende también el desgaste de todos nosotros por tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Respeto a la autonomía cuando es posible y porque la justicia puede también anular la autonomía en determinadas circunstancias. Todos dependemos de los demás. Así que los intereses del individuo y de la comunidad están inevitablemente interrelacionados. Un concepto relacional de la autonomía implica un cambio del yo individual al uno incrustado en un contexto social. La justicia es así, equilibra las exigencias de la autonomía y el respeto a la autonomía garantiza que la justicia no sea cooptada por los poderosos a expensas de los demás.
En la toma de decisiones se debe tener en cuenta algunas consideraciones y circunstancias como estar basadas en las evidencias disponibles, ser congruentes en las políticas, pero también en los recursos que cuenta cada hospital, en fomentar el trabajo en equipo, que eso hará que no se desgaste tanto el equipo de salud y estar diseñada para proveer el mejor tratamiento disponible para el paciente. Obviamente hay múltiples publicaciones con relación a las consideraciones bioéticas y en este cuadro vemos, bueno, los que competen a COVID relacionados con valores éticos y principios rectores, así como la aplicabilidad en la pandemia. Y vemos que algo que tiene una prioridad altísima es la maximización de los beneficios, salvar el mayor número de vidas y maximizar el pronóstico, esto es la mayor cantidad de años de vida, cómo tratar a todos equitativamente, proveer el beneficio para otros y priorizar la atención a los más vulnerables. Dentro de esta aplicabilidad, pues hay algunas doctrinas de autonomía en pandemia, como la de Organización Mundial de la Salud, la OPS, los centros Hastings, el Comité de Bioética del Consejo de Europa y distintas asociaciones médicas y comités de bioética en el mundo han emitido muchos documentos de la posición y orientaciones, estableciendo doctrinas para que se respete al máximo el bienestar y los derechos de las personas y también de la comunidad en tiempos de pandemia. Aquí, por ejemplo, UNESCO menciona el grado máximo de salud que se pueda lograr, que es un derecho fundamental de todo ser humano en el presente contexto. De tal manera que a este acceso a la atención sanitaria de máximo nivel que se pueda proporcionar, pues sí, es este derecho también a la asignación de recursos sanitarios que justifique éticamente cuando se basa en los principios de justicia, beneficencia y equidad. Hablando un poquito más sobre el máximo soporte disponible, este es un flujograma de referencia a cuidados paliativos. Durante la pandemia en el hospital, nosotros somos un hospital híbrido, esto quiere decir que el 50% de las actividades están a COVID y el otro 50% continuamos con la atención a los pacientes con cáncer. Y esta referencia a cuidados paliativos, de acuerdo a la infraestructura hospitalaria, pues básicamente hay en dos sentidos, aquellos con posibilidades de recuperación con el ingreso hospitalario, tener acceso a unidad de terapia intensiva, ventilador, dependiendo de cómo se encuentre el caso, y aquellos pacientes con pocas posibilidades de recuperación y que incluso a veces ellos mismos quieren hacer un retorno al domicilio o casa del enfermo. Y ahí vemos aquellos que están estables, en donde se da un manejo estándar de recomendaciones, obviamente, higiénico-dietéticas, y se implementa la telemedicina. Y por otro lado tenemos los síntomas en descontrol o manejos que se encuentran incluso al final de la vida, pero con retorno al domicilio, en donde se da pues este manejo hospitalario primario en el momento de la interconsulta. Se estabilizan los síntomas y preparamos todo para el envío a casa, ya sea con control medicamentoso por síntoma o incluso la implementación de la sedación paliativa en casa, y se envía prácticamente con algo que hemos determinado, se llama un paliakit. En este sentido es importante también decir que parte de esta autonomía se ve resaltada con las directrices anticipadas. Dentro de estas les estoy presentando la hoja 2 de 3 del consentimiento informado del Servicio de Cuidados Paliativos para pacientes con COVID-19, y en donde pues los médicos me han explicado qué son los cuidados paliativos, me han brindado el tratamiento de confort, que recibiré el tratamiento con los opioides, que no se realizarán medidas que pudieran adelantar mi muerte, que no realizarán exámenes de laboratorio, no utilizarán ningún medicamento para subir mi presión arterial en caso de que ésta baje, a no ser intubado, no ser conectado a un respirador, no me realicen medidas de resucitación si mi corazón se detiene, y no podrá acompañarme mi familiar durante la estancia hospitalaria debido a la alta posibilidad de contagio por COVID-19. Son algunos de los puntos importantes de este consentimiento informado COVID que tenemos nosotros implementado dentro de esta estrategia de máximo soporte brindado y disponible, con voluntad anticipada, órdenes de no resucitar,
confort y bienestar, los cuidados de confort y bienestar al final de la vida, y algunos instrumentos que tenemos nosotros dentro del servicio validados, como el Yo Quiero, el Go Wish y permitir muerte natural. También es importante este movimiento de establecer el estado actual, priorizar la atención, considerar el enviar a pacientes con los médicos generales, poder hacer estos trabajos en equipo, coordinados, en donde los medios alternos que ya mencionaron, el teléfono, la videoconferencia, la telemedicina, deben estar disponibles acorde al tipo de paciente y lugar donde se encuentre. Obviamente también darle prioridad a los casos urgentes, sobre todo aquellos que han sido enviados a su domicilio por cualquier condición, no se encuentran cómodos o han desistido de permanecer en la casa y quieren un retorno hospitalario para poder hacer la asignación del recurso si está disponible. Esta continuidad asistencial repercute a nivel bioético en la preservación de los principios de autonomía, de informar al paciente y que tome sus decisiones. Muchos retos están por delante dentro de esta pandemia, el estar presentes, el ser flexibles, adaptarse a las necesidades del hospital, facilitar las conversaciones con familiares y con profesionales de la salud, brindar apoyo espiritual, servir de enlace y transición entre casa y hospital, hospital y casa, el manejo concentrado del paciente, que sea un traje a la medida, y el apoyo integral con los que están al frente de la primera línea, sobre todo infectólogos, residentes, urgenciólogos y todos estos personales de la salud que tienen una gran carga de trabajo, una gran carga de presión y una gran alteración de todos los sentidos, porque muchas veces los recursos pues no alcanzan para todos. Es importante, y finalmente, despedirme de ustedes con estos nuevos escenarios sanitarios que van a generar el conflicto ético, y la bioética cobra una relevancia como nunca lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque nos recuerda la parte más humana de nuestra profesión. En este sentido, tenemos los principios bioéticos, y al que me he referido básicamente la autonomía, que afecta a la capacidad de decidir libremente, muchas veces por limitación de la misma enfermedad, porque si tengo dificultad para respirar, dolor torácico, si tengo delirium, no podré ejercer esa capacidad de autonomía y alguien más la va a tomar. En nuestro caso, prácticamente más del 80% la está tomando la familia por incapacidad para decidir por la misma limitación de la enfermedad. Y otras cuestiones como la confidencialidad con estas nuevas tecnologías, en donde pues muchas veces esta emisión de recetas, el compartir esta relación médico-paciente a través de medios virtuales, pues puede poner en tela de juicio todo esto. En la beneficencia pues vemos el dilema, el proporcionar o no pruebas diagnósticas, la discontinuidad asistencial en pacientes crónicos, que también ahorita estamos viendo, la suma de COVID, pero también la suma de la agudización de enfermedades crónicas que a veces no pueden ser atendidas por la carga de la pandemia. Y la no maleficencia, que es el dilema con el encarnizamiento terapéutico o el empleo de tratamientos no aprobados en la ficha técnica. Como ven, todos estos retos son muy importantes de cubrir para poder tener un análisis respecto a la autonomía durante la pandemia de COVID-19 en el área de cuidados paliativos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y vamos con la última ponencia para entrar después a la mesa de preguntas y respuestas, si me hacen favor. Vamos con la licenciada María de los Ángeles Adame Galloso, jefa del Departamento de Promoción de Educación en Bioética de la Comisión Nacional de Bioética. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Me parece que ya pueden ver bien la pantalla, ¿verdad? Se las estoy compartiendo. Sí. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, agradecer a la doctora Silvia Allende, que ha adelantado básicamente la mitad de esta presentación que voy a darles, lo cual me ayuda muchísimo. Muchas gracias, doctora. Será un análisis breve. La verdad es que es muy complicado hacer un análisis o presentar esta aplicación de los principios bioéticos para fomentar la autonomía. Sin embargo, creo que, como bien lo decía ya la doctora Verástegui, ¿no?
la doctora Allende, nos estamos enfrentando a situaciones que antes no habíamos enfrentado, que nos están evidenciando la necesidad y el valor y la valía que tienen tanto los cuidados paliativos como la bioética. Hoy más que nunca el mundo es consciente y se ha percatado del valor que tienen estas dos herramientas, estas dos aplicaciones de la medicina que nos pueden ayudar. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver el desafío al que nos enfrentamos. Cómo aplicar los principios bioéticos para favorecer la autonomía en los pacientes con COVID-19. Los cuidados paliativos, desafortunadamente para el público en general, no es algo que sea sumamente conocido y para algunos de los que lo conocen, pues pueden tener miedo por esta mala información que a veces se tiene sobre ellos y esa mala frase de ya no hay nada por hacer. Pero, ¿cuál es la área de oportunidad que nosotros tenemos en este momento? Aplicar la bioética en el día a día a través de la toma de decisiones cotidianas. El tema aquí es que nos enfrentamos a aplicar esta bioética de una manera rápida. Antes no teníamos probablemente el conocimiento de la población en general de qué era la bioética y cómo podría ayudarlos. Y hoy justamente nos enfrentamos a este reto. ¿Cómo vamos a aplicar la bioética en el día a día? Que la gente común, la gente en sus casas, la vea como una herramienta que les va a facilitar la toma de decisiones cotidianas en el día a día. En el caso concreto, en este momento, nosotros vamos a ver cómo podríamos, a través de los principios bioéticos, favorecer la toma de decisiones en los pacientes que tienen COVID. Ahora, ¿cuál es la recomendación? La primera recomendación que yo haría es que nosotros tenemos que promover la armonía de los principios bioéticos y los derechos humanos. En esta relación tan cercana y tan estrecha que incluso a veces pareciera perderse la línea en dónde empiezan los derechos humanos y en dónde está la bioética, nosotros tenemos que apoyarnos en los derechos humanos y afortunadamente nosotros ya contamos con un instrumento que nos permite de manera universal homologar la bioética y los derechos humanos, y es en este instrumento de la UNESCO, publicado en 2005, que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Lo planteo aquí como una propuesta que nosotros nos basemos en algunos de los principios que ya maneja la declaración, que son válidos, si bien no es un instrumento vinculante, sí es un instrumento a nivel teórico que es muy retomado y tiene una gran valía porque es el documento internacional, el único en donde todos los países se han puesto de acuerdo sobre cuáles son estos principios mínimos que todos deberíamos seguir. Uno de los artículos que considero fundamental y que nos va a encaminar hacia el respeto de la autonomía es el artículo 3 sobre la dignidad humana y los derechos humanos. A través de él se nos dice que se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, bueno, aquí ya cada estado, cada país tendrá en sus constituciones establecidas cuáles son esas libertades fundamentales. Y el segundo aspecto que destaco de este artículo es cuando señala los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Aquí ya nos está planteando esta declaración cómo nosotros tenemos que centrarnos en el interés del individuo. Pero los cuidados paliativos también nos implican un reto, como ya les comentaba en la participación de la primera mesa, que es diferente a la atención médica tradicional, donde nos centramos en la opinión únicamente del paciente y velamos por la autonomía de ese paciente. Los cuidados paliativos, al trabajar con esta unidad paciente-familia, es un reto finalmente para la toma de decisiones. Si bien tendrá que prevalecer el deseo del paciente, porque finalmente sobre él recae la atención que se recibe, es muy importante también el bienestar de la familia. Y nosotros tenemos que promover y tenerlo en cuenta en esta aplicación de los principios sobre los cuidados paliativos. Ahora, aquí es importante también mencionar, en este momento nosotros nos encontramos en fases de prueba de vacunas y hay pacientes que están infectados a los cuales se les ha invitado a participar en protocolos de investigación. Entonces siempre se tiene que velar
por el interés del participante de la investigación, en este caso, pues el paciente con COVID, ¿no? Habría que nosotros, desde el punto de vista de la bioética y sobre todo un papel y una responsabilidad que cae en los comités de ética en investigación, sería justamente el que revisen los protocolos de investigación y que finalmente se respete el derecho a la autonomía de estos pacientes de participar o, en su caso, si rechazan participar en esos protocolos de investigación, que sea escuchada su voz. Esa es una manera en la que nosotros, desde el punto de vista ético, estaríamos respetando la autonomía de los pacientes que quisieran participar o, en su defecto, que rechazaran participar en una investigación sobre algún proyecto que se esté llevando a cabo, ya sea en fase de vacuna o un protocolo de tratamiento para el COVID-19. Esta misma Declaración de Bioética y Derechos Humanos, en su artículo 4, nos habla sobre beneficios y efectos nocivos. Y nos dice de manera clara, al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas se deberían potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos para los pacientes, los participantes en las actividades de investigación y otras personas concernidas, y se deberían reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas. Este artículo, ¿qué nos está diciendo? Nosotros tenemos que proteger al individuo, a las personas. No se justifica que nosotros les pudiéramos hacer algún daño, pero sobre todo tendremos que potenciar esos beneficios directos. Y hay una parte que es fundamental de los principios bioéticos. Cuando hablamos del principio de beneficencia, debe quedarnos muy claro que la beneficencia nos la va a determinar la persona que va a recibir esta acción. Es decir, si yo soy un paciente con COVID, yo soy el único que sabe qué es lo bueno para mí. A veces nosotros podemos creer que retirar un tratamiento o que continuar con un tratamiento es lo bueno y lo deseable para ese paciente. Sin embargo, el único que conoce la carga que llevaría para él aceptar o rechazar ese tratamiento es el paciente. Entonces, él es el que nos tiene que dictar si la situación es buena para él o no. Entonces, ahí nunca olviden, cuando ustedes quieran aplicar el principio de beneficencia, no es lo que ustedes crean que es bueno para el paciente, es lo que ese paciente nos está diciendo. Entonces, en ese sentido, este principio está sumando a la autonomía del paciente. A través de la beneficencia, nosotros estamos dando cabida a escuchar cuáles son las necesidades de ese paciente, qué es lo que él quiere, qué es lo que él desea. En ese sentido, estaríamos vinculando el principio de beneficencia con la autonomía. En un poco más de información sobre este principio, podríamos decir que también es beneficente revisar la proporcionalidad que tiene un tratamiento médico. Que hagamos el mayor bien posible a los usuarios según su propia escala de valores. ¿Esto qué nos va a incluir? Finalmente, que nosotros estamos haciendo que la calidad de la atención esté basada en esta parte humana, que nosotros escuchemos, y como siempre debió haber sido, solo que en algunas ocasiones esto se ha perdido. El personal de salud tiene que aprender a escuchar qué es lo que el paciente les está diciendo, qué es lo bueno para él, qué es lo que él necesita. Nosotros actualmente nos encontramos ante un reto en todo el mundo, no es exclusivo de nuestro país, de la falta de acceso a la atención, porque en situaciones de crisis y de pandemia pues no hay sistemas de salud que puedan hacer frente teniendo los recursos disponibles para todos. Y ese es un gran reto. ¿Cómo vamos a otorgar los recursos limitados que tenemos para tratar de beneficiar al mayor número de personas? Y tenemos que atender también esta situación. ¿Cómo vamos a distribuir nuestros recursos para que los pacientes que requieren tratamientos o que requieren hospitalización puedan tener acceso a una hospitalización o, en su defecto, si los servicios de salud están saturados, cómo vamos a mandar a estos pacientes a casa, con qué tratamientos, de tal manera que nosotros busquemos el beneficio siempre del paciente y tratando de proporcionarle lo mejor que podemos? En cuanto al principio número 5, la declaración como tal ya nos está hablando de autonomía y responsabilidad individual. Y es muy interesante cómo esta declaración hace la amalgama entre la autonomía y la responsabilidad individual. Por un lado, tenemos el derecho a expresar nuestras necesidades, a ejercer nuestra autonomía, pero esta va vinculada con la obligación de ser responsables y de responder
ante la sociedad. Entonces, en este principio, la declaración nos dice que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. No me detengo mucho en esta parte, la doctora Yael ya en la mañana les hablaba sobre esta parte del consentimiento informado, cómo a través del consentimiento informado nosotros aplicamos este principio de autonomía. Es el instrumento que vamos a utilizar para que una vez que sea informado al paciente y o en su defecto a su familia, ellos puedan tomar decisiones. Eso sería en un momento tradicional. La pandemia, los retos que nos implica es que nosotros no tenemos acceso de los familiares en los hospitales, justamente para reducir los contagios. Se están enfrentando el personal de salud también a este reto. Permítanme un segundo. Gracias. Al reto de cómo hacer válida la autonomía del paciente cuando muchos de ellos, por sus condiciones de salud, como ya los decía la doctora Allende, ya no pueden expresar estas decisiones o simple y llanamente, ante la presencia de dolor, ante la dificultad de respirar, es difícil que uno pueda comprender la información que se le está proporcionando. Por eso, mi propuesta en este momento, y sobre todo porque la razón de ser de este foro hablaba sobre los cuidados paliativos en casa, es que nos adelantemos a esa situación tan crítica donde el paciente ya no pueda tomar la decisión. Nosotros necesitamos fomentar estos diálogos y estas pláticas, por más difícil que sean, y de hecho tendríamos que tenerlas todos nosotros con nuestros familiares antes de que tengamos el contagio. Tenemos que expresar qué es el deseo que tenemos ante una situación tan catastrófica como enfermarse por COVID-19, que podría ser asintomático y podría ser una enfermedad leve, a derivar en una complicación mayor como la pérdida de la vida. Entonces nosotros tendríamos que estar diciendo, ante una situación en la que requiera ser intubado, deseo o no deseo ser intubado. Si yo requiero determinados tratamientos, quiero que se me proporcionen o no. Pero para eso necesitamos entablar este diálogo al interior del seno familiar. Y bueno, sé que el tiempo ya se me está terminando, entonces bueno, también me quedo tranquila, la doctora Allende también lo abarcó, cuando ella mencionaba, nosotros cómo podríamos aplicar en términos prácticos este principio de autonomía. Lo podemos hacer a través de la voluntad anticipada. También el doctor Robert Hall ya lo platicaba. Las directivas médicas anticipadas son una opción que cumple con el principio de autonomía de la bioética, evita la obstinación terapéutica, apoyan a los profesionales en la toma de decisiones difíciles, aseguran un cuidado paliativo adecuado y oportuno al final de la vida. La invitación aquí es, evitemos problemas, evitemos duelos difíciles en nuestros familiares, asumamos la responsabilidad que tenemos de determinar qué tratamientos deseamos recibir y cuáles no, porque esto va a dejar paz y tranquilidad en nuestras familias. Ante una situación catastrófica, ellos sabrían cuáles son nuestros deseos y eso les va a facilitar que ellos puedan, en respeto a nuestra autonomía, tomar las mejores decisiones de acuerdo a nuestros principios y a nuestros valores. También, de manera muy rápida, este principio de autonomía se traduce en el respeto por las decisiones libres. Eso es muy importante, que las decisiones sean libres, voluntarias, pero sobre todo informadas. Aquí el reto al que nos enfrentamos es que el personal de salud, si nosotros ya llegamos muy complicados al hospital, ya no van a podernos brindar esta información de tal manera que nosotros podamos recibirla. Entonces tenemos que generar los mecanismos y los medios y finalmente los equipos de cuidados paliativos son maravillosos porque son los que apoyan y proporcionan esta información para que los pacientes en estados tempranos o nosotros tendríamos que estar llegando en estados intermedios de la enfermedad de tal manera que todavía como individuos seamos capaces de recibir la información, comprenderla y tomar la decisión. Pero tenemos que llevar un ejercicio previo donde nosotros ya pensamos qué queríamos para que se pueda concretar de manera rápida. Ahora, finalmente también se maneja como un deber ético de los funcionarios promover la competencia y ayudar a que las personas puedan ejercer una libertad responsable. El problema aquí y el reto real del servicio de los sistemas de salud es que se está llegando tarde a ellos. Entonces,
por más que el personal de salud quiera fomentar esto, también los tiempos de exposición a los pacientes son reducidos. Por eso es que tenemos que hacer como este trabajo en casa. Ese es el verdadero reto, porque nosotros tenemos que velar por la protección de las personas con autonomía disminuida, que serían ya el caso de los pacientes que han perdido la conciencia y que ya no van a poder tomar las decisiones por ellos mismos. Y ahí tendríamos que buscar los mecanismos para que el personal de salud pudiera comunicarse con los familiares y ellos, en representación del paciente, tomar la decisión. Pero ¿cuál decisión? La que el paciente previamente debió haber expresado. Si no, ahí es donde vienen los dilemas y los problemas bioéticos, si esta información la desconoce la familia. Ahora, nosotros tenemos que también garantizar la debida custodia de la información y la confidencialidad. Y ese es un gran reto que voy a dejar nada más sobre la mesa, porque el hecho de esta pandemia, donde la información fluye tan rápido, se están descuidando muchas veces que finalmente toda esta es información médica. Es información de salud que está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales y que se tiene que garantizar también la confidencialidad de las personas que tienen COVID. ¿Por qué? Porque sí son objeto de discriminación, porque hay diversas consecuencias de que esta información esté tan descuidada y no se le esté dando la debida protección. Entonces, bueno, pues nada más para concluir, finalmente tenemos que encontrar este justo balance entre el principio de autonomía, el respeto a las decisiones y a los deseos de los pacientes, pero también nosotros tenemos que buscar la manera, con los recursos limitados actuales que tenemos, que sea un acceso justo a esta prestación de servicios, que no se deje ir a la gente a casa sin un tratamiento adecuado, que se le brinde la orientación necesaria tanto al paciente como a la familia y, en la medida de lo posible, promover que las personas llegaran a los hospitales en un estado de conciencia adecuado para que el personal de salud pudiera brindarles la orientación adecuada para que efectivamente puedan tomar decisiones con conocimiento de causa. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, podemos abrir, por favor, la mesa ya para las preguntas. Hay algunas preguntas en el chat que me gustaría compartir con ustedes. Una de ellas es en relación a cuando por cuestiones de salud pública tenemos que subordinar la autonomía del paciente. ¿Y cómo ven ustedes esta parte desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista de los derechos humanos? Por ejemplo, el hecho de que el paciente contagiado con COVID no pueda recibir la visita de sus familiares por el riesgo de contagio, ¿qué alternativas, qué cosas podríamos nosotros aportar desde el punto de vista de la bioética en relación a esto? Y obviamente, bueno, aquí estamos hablando de situaciones graves, pero hay situaciones más, sí, como el uso de cubreboca. ¿Cómo podemos favorecer o facilitar que ese riesgo público de salud se pueda ir soslayando y que muchas veces va en contra de la autonomía del paciente? Me gustaría escuchar su participación. Yo creo que Ángeles, que es más de la onda bioética, yo obviamente también estoy estudiando esto, pero a ver, lo que yo les puedo decir desde el punto de vista clínico, o sea, la autonomía sí es una cuestión que yo tomo y asumo, ¿verdad? Pero mi autonomía frena cuando llega la autonomía del siguiente, ¿de acuerdo? De tal manera que el uso de cubrebocas ahorita es imperativo, es una necesidad de cubrirte, de no contagio, pero también de evitar el contagio de los otros. Entonces, tiene esto que ver, como lo dije, con algunas cuestiones importantes que se han dado como la OMS, la OPS, estos centros Hastings, en donde sí estas autonomías que son genéricas, por decirlo de alguna manera, deben de imperar, ¿no? Porque son legítimas, son legales, también son necesarias. No son discriminativas, porque no nos dicen cierto personal los use y cierta persona no lo use. O sea, en este sentido representan pues a toda la población, ¿no? Incluso lo ven a nivel internacional. Por ejemplo, ahorita también han salido nuevos postulados con relación al cubrebocas que no deben de tener estas válvulas de exhalación, porque eso te cubre a ti, pero no cubre a los que están enfrente. Entonces, son cubrebocas en donde
prácticamente hay que usarlos y portarlos de una forma buena y como debe de ser, ¿no? Porque de repente vemos que también la población pareciera ser que no entiende. Sé que muchas veces la cuestión cultural, incluso hasta la religiosa, y lo vamos a ver ahora para el 12 de diciembre, en donde los grupos dicen, pues sí, vamos a ir a la basílica, ¿no? O sea, no importa que yo me contagie, seguramente la Virgen me va a proteger. Y ahí es donde empieza a recrudecerse las pandemias y a venir segundas y terceras olas por este desconocimiento, por esta desconfianza a la ciencia y a la cooperación de la salud pública. Muchas gracias, doctora Allende. ¿Puedo responder también? Por favor. Lo que ha dicho Ángeles es correcto, totalmente. Pero respeto para la autonomía no quiere decir que al entrar en el hospital, un paciente debe firmar un consentimiento informado de COBRA, diciendo que cualquier que los médicos quisieran hacer es ok conmigo. Esto no es consentimiento informado, porque no es específico. Tiene que ser específico para el tratamiento ofrecido. Segundo punto es que hay tratamientos que no deben ser ofrecidos. Tratamiento como, por ejemplo, en cuidados paliativos en el tiempo de COVID. De hecho, la medicina es un contrato entre el médico y el paciente. Y el paciente puede pedir y tiene el derecho de aceptar o rechazar. El médico también tiene el derecho de ofrecer tratamientos o no. RCP, por ejemplo, que mencionaba Ángeles, no es para todos. De hecho, no funciona muy bien fuera del hospital. No es como en el tele que aplican RCP al paciente y en un momento él está dando de alta del hospital. No es así. Es difícil. Y el último punto es que, pues, primero necesitamos consentimiento específico. La segunda es que necesitamos arreglar este punto de representación. Si tenemos el derecho de designar o nombrar un representante legal para tomar, por ejemplo, mis decisiones, este es algo que debe ser en el frente de mi expediente en el hospital o en la clínica. Así que estamos trabajando eventualmente, espero, para una iniciativa en las instituciones. Este es lo que dice Ángeles, es correcto y importante, pero lo que necesitamos es la implementación. Y la implementación es requerir a los hospitales públicos, generales o IMSS o otros, para poner en el expediente mi nombramiento de mi representante para tomar mis decisiones, y la ley dice, para vigilar mis directrices anticipadas. Yo quiero aportar con relación a estos comentarios de Bob. A ver, la actual en la medicina no es un contrato, es una relación médico-paciente de confianza y de toma de decisiones que son, que tienen un ir y venir y que se adaptan como un traje a la medida a cada una de las necesidades únicas, personales e intransferibles de cada paciente. Estoy de acuerdo, doctora. Es importante decir, estoy totalmente de acuerdo. Ajá, y también otra cosa muy importante, porque si no también se va a desvirtuar y todo el mundo va a querer hacer contratos de medicina, los cuales no existen. Entonces, en esta relación, por supuesto que esta pandemia viene a influir en que estas relaciones ya no son tan cercanas, son relaciones fugaces,
son relaciones de urgencias, en donde un paciente llega ahogándose, no puede respirar, saturación baja, llega al final de la vida y tiene dos opciones. Una, o ir a terapia intensiva, gastar recursos que el Estado no tiene, sabiendo que médicamente a lo mejor no tiene la posibilidad razonable de respuesta por la edad, por las comorbilidades y por el agravamiento ahorita de la enfermedad, versus tener un tratamiento compasivo para que no sufra durante el trayecto que dure la enfermedad. Esto lo dije yo habitualmente como el máximo soporte disponible que puede dar un hospital compasivamente a estos pacientes, pues se dicta a través de la persona enferma, pero que como no tiene la capacidad de decidir porque su saturación de oxígeno está sumamente baja, es irresponsable por la parte médica pedir a una persona en esas condiciones que decida qué quiere, terapia intensiva o mejor soporte de confort y bienestar. En este sentido, fue que comenté que el 80% de los pacientes que nosotros estamos viendo en el campo clínico lo decide la familia. ¿Con base a qué? Si ya tiene voluntad anticipada previa, perfecto, porque ya la familia está tranquila que solamente va a llevar ese documento donde dijo, no me hagan medidas extremas, quiero confort y bienestar al final de mi vida. O familias mexicanas, que son las que enfrentamos, donde hay 10 o 12 hijos, 6 quieren que sí le den todo y 6 no quieren que le den nada. Y se vuelve realmente una cuestión compleja en la toma de decisiones de la familia por cuestiones culturales, intereses económicos, por protección al paciente, por sobreprotección y otros intereses que tiene la familia. Y estos equipos de cuidados paliativos, como a través de una reunión familiar, que ahorita pueden ser incluso virtuales, pues explica ambos caminos, las consecuencias que puede tener el tomar un tratamiento o el otro, y con eso la familia pueda tomar una decisión sin coerción del equipo. Y ya con esto, pues se firma el consentimiento o el asentimiento, diría yo, el asentimiento para la toma de decisiones de ese paciente que depende de lo que su familia esté decidiendo en conjunto con el médico. Si el médico no baja la información clara, oportuna y concisa, no se podrá tomar una decisión bien informada, que eso es algo que también tanto Bob como Ángeles lo han comentado en sus ponencias. Tratar y estar en la primera línea no es fácil, también lo dijo Bob, no es fácil. ¿Por qué? Porque las cosas se dan rápido, porque las necesidades son múltiples y porque muchas veces los mexicanos dejamos todo al final, y muchas veces puede ser que al final y no tomar decisiones previamente, pues impacte en lo que realmente yo quiera. Estoy de acuerdo, doctora, con lo que dices, especialmente sobre la posibilidad de conflicto en la familia, pero sí existe este conflicto en la familia, como 4 hijos de acuerdo con un tratamiento, otros 4 opuestos, y se puede encontrar respecto a las vacunas hoy en día, pero... Estamos totalmente de acuerdo, me van a disculpar, ya estamos por tiempo, ya el tiempo nos está presionando. Yo creo que esto da para hacer una mesa incluso mucho más amplia y estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es trabajar decisiones anticipadas, consentimiento informado en una situación normal, y ahorita estamos ante una situación de pandemia y tenemos también que ser muy claros en qué es lo ideal. Y concluyendo con parte de lo que dijo también la doctora Dani, lo más importante es hablar el tema, trabajar este tema para llegar a consenso a nivel de nuestras familias, a nivel de nuestra población civil, acercar esos conocimientos, difundirlos para poder tomar mejores decisiones. Creo que esta es una mesa que ha sido excepcional. Yo creo que vale la pena revisar cada uno de los trabajos paso a paso y pues continuar desde nuestra trinchera difundiendo este conocimiento para que llegue a toda nuestra población. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a ustedes. Por mi parte. ¿Me permite un momento, doctora? Sí.
Muy breve nada más, hacia la pregunta que hacían de la autonomía. Hay que recordar que existen muchos principios, pero también tenemos una serie de principios de la salud pública, la ética de la salud pública, y esos principios son los que van a guiar la toma de decisiones ante situaciones como esta que estamos enfrentando. Entonces, obviamente, por un bien común, estaría justificado desde una ética de la salud pública por buscar el mayor beneficio de todos, que sea obligatorio el uso del cubrebocas, porque nosotros no solo nos protegemos a nosotros, también tenemos la obligación de cuidar a los otros. Y entran otra serie de principios como los de la ética del cuidado. También entra este principio de responsabilidad. A lo mejor ahorita por el tiempo pues atendimos a los básicos, al principialismo, pero existen otra serie de principios que nos dan los elementos para justificar esta toma de decisiones donde finalmente no se busca vulnerar los derechos humanos del individuo, pero sí se busca promover el bienestar de toda la población, y es por eso que entran a juego estos principios de la ética de la salud pública. Nada más era eso. Muchísimas gracias por la aclaración.